Recordando lo que estuvimos viendo la semana pasada, estuvimos aprendiendo acerca de la importancia del contexto y algunos ejemplos de cómo cuando no conocemos el contexto de un pasaje solemos tergiversar el texto. Aprendimos la frase que un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Por qué? Porque cuando no entendemos o no hacemos el esfuerzo para comprender el significado de lo que afirma la escritura, podemos vertirlo en cualquier enseñanza falsa, aunque cantemos bonito, aunque tengamos una muy buena intención, no se puede solamente usar un texto para decir esta canción es cristiana. Por ejemplo, ¿cuántos creen que la canción Las avispas de Juan Luis Guerra es cristiana? ¿Cuántos pueden decirme, Juan Diego, yo escucho canción cristiana ahí para alegrarme? Yo escucho música cristiana allí para gozarme. Uy, yo danzo para el Señor. ¿Y qué música escuchas, amado hermano? Uy, yo escucho al adorador, al salmista, al adorador Juan Luis Guerra. Así, ¿y qué les escuchas? Oh, escucho las avispas, que Dios nos protege, manda sus avispas. Y bueno, la otra vez le preguntaron a Juan Luis Guerra qué lo inspiró a componer esa canción. Y dijo, está en Deuteronomio. El Señor va a cuidar a su pueblo, enviando avispas a sus enemigos para que los ataquen. Y aunque la canción es muy pegadiza y es una muy buena composición, hablando de forma musical en cuanto al ritmo, al género, al merengue que hace este cantautor, es muy buena, pero la letra es completamente descontextualizada. El Señor no manda avispas para protegernos ahora. Esa es una palabra directa y dada en el antiguo pacto al pueblo que estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Juan Diego, yo conozco una adoración muy bonita, yo siempre la pongo todas las mañanas allí. Oye, me hace acordar en la época en la que yo estaba en mi primer amor. Así, hermano, ¿y cómo se llama esa canción? La canción se llama Levanto mis manos. Levanto mis manos. Uy, sí, con esa canción toda la gente llora en la iglesia. Uy, en mi casa a mi familia le encanta. Cuando no tenga fuerzas, cuando levanto mis manos, uy, qué lindo, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Oh, y la gente ya está hirviendo ya en la temperatura. Oh, sí, siento el fuego. Y hemos dicho lo que significa el fuego, ¿no? La semana pasada, el fuego del infierno. De repente se están quemando por su ignorancia doctrinal. Lo que nos afirma, hermanos, la escritura es de que seamos fieles al texto. Porque si la tergiversamos, estaríamos terminando en nuestra propia perdición, dice el apóstol Pedro en capítulo 3, versículo del 15 al 18, explicando, ¿no? En ese contexto. Por ende, no podemos darnos el lujo de poder vivir descontextualizando textos o decir textos sin aplicarlos en su contexto correcto. ¿Sí? Esto es crucial para nuestro crecimiento doctrinal, queridos hermanos. Es por eso que el día de hoy estamos viendo los pasos para analizar correctamente el contexto de un texto bíblico, los 5 pasos. Los 5 pasos. Así que allí ustedes pueden tomar sus Biblias porque vamos a leer bastante, vamos a tomar allí muchos apuntes. Así que les pido que puedan estar muy atentos porque lo que deseamos es eso, hermanos. No queremos quedarnos en el mismo nivel de conocimiento. Hermano, no te sientas mal si has escuchado esas canciones. No te sientas mal si es que por A o B todavía tienes un disco ahí escondido de Juan Luis Guerra o de Samuel Hernández, este tipo de canciones. No te sientas mal, pero tienes que ir sabiendo de que esas canciones no son bíblicas, no tienen una letra muy bien contextualizada, ¿de acuerdo? No son, incluso em, nosotros quizás anteriormente eh, hemos podido cantar algunas canciones descontextualizadas, ¿no? Esta canción, por ejemplo, ¿no? Levanto mis manos aunque no tenga fuerzas, es una letra completamente descontextualizada, antibíblica se le podría hasta llamar, porque habla del sentir, del fuego, y no hay ninguna parte en la Biblia en la que yo siento el fuego, ¿no? De Dios.
Al contrario, ¿no? Se habla de el fuego que el Señor va a traer, manifestando su ira contra aquellos que no crean en su evangelio. Y Samuel Hernández, el compositor de esta letra, publicó las razones por qué esta letra debería ser bíblica y pone todos los textos. Levanto mis manos y pone un salmo. Todo esto es posible, pone Marcos cuando el Señor le dice, ¿no? Al que creyere todo le es posible. Pero usa textos, o sea, pone textos descontextualizados. No significa de que yo haga una canción y use varios versos de la Biblia, los conjugue para que suenen bien bonito y finalmente diga, acá tengo mi canción bíblica. El hecho de que se esté cantando un versículo de la Biblia no significa de que necesariamente esté bien cantado o bien explicado. No nos confiemos con lo que escuchamos. Puedo escuchar de repente, ¿no? La canción de Jerusalén Romero, cansado del camino, sediento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu. No hay ninguna parte en la Biblia en la que se mencione esta frase, sumérgeme. No, el Señor nos bautiza por medio de justamente el simbolismo que representa nuestro bautizo. En su muerte, nos bautiza en su muerte, somos sepultados y somos resucitados con Él, es lo que representa el bautismo. Debemos evaluar con mucha atención, con mucho discernimiento, qué es lo que estamos cantando, qué es lo que le estamos diciendo al Señor. O sea, puedes escucharlo si quieres, pero no vayas a pensar de que es una alabanza. Si te gusta cómo canta el artista, puedes oírlo. No te va a hacer daño, pero si tú lo escuchas demasiado pensando de que esas son alabanzas o son adoraciones, estás completamente equivocado. Allí, por supuesto, los grandes responsables, aquellos que le han hecho mucho daño a la iglesia, Marcos Witt, uno de ellos, creyendo de que la adoración es un momento musical. Ahora, hermanos, vamos a pasar a la adoración. ¿Qué? O sea, cuando entras a la iglesia, ¿no estabas adorando al Señor? O sea, cuando te presentaste delante de Dios y oraste, ¿no estabas adorando al Señor? El cristiano adora al Señor los 7 días de la semana. Va a la iglesia a seguir adorando. No espera un momento o un tipo de música lenta para recién decir estoy adorando al Señor. Se nos ha hecho Mm. creer de que la alabanza son músicas movidas y la adoración son músicas lentas. ¿Cuántos hemos pensado eso muchas veces? Y eso es completamente falso. Lo que hacemos es alabar al Señor. Esta canción, por ejemplo, Anástasis, que dice, alabaré al Señor mi Dios. Dice alabaré. Entonces, ¿qué? ¿Es alabanza? Claro que es alabanza. Es alabanza, es una alabanza lenta que está exaltando los atributos de Dios. Y como iglesia le estamos adorando. Si le cantamos una canción rápida, por ejemplo, venga tu reino Dios, sea tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Es una alabanza de 130 bits por minuto. Es una canción rápida. ¿Acaso cuando le cantamos no estamos adorando al Señor? Si lo hacemos con un corazón genuino, le estamos adorando al Señor. Pero tenemos que, por supuesto, volver a pensar todas las cosas que hemos venido haciendo hasta el momento y ver a la luz de la Biblia si lo que estamos cantando, si lo que estamos diciendo, si lo que estamos predicando es correcto, está correctamente contextualizado. Lo que debemos siempre buscar no es nuestro propio confort, lo que debemos buscar siempre es nuestra fidelidad hacia las escrituras, ¿sí? Así que hoy nos dirigimos a los 5 pasos para analizar correctamente el contexto de un texto bíblico. ¿Sí, mis hermanos? Vamos a ir paso por paso. Estamos en el método COPA. ¿Qué significa el método COPA? Vamos a analizar el contexto, la observación, los principios lógicos y la aplicación a la que vamos a llegar cuando leamos el texto de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una metodología que estamos aplicando para memorizarnos de forma sencilla cómo hacer una hermenéutica bíblica, una hermenéutica correcta, hacer una exégesis sana, saludable, el método COPA. Estamos en la primera letra, la C de contexto. Y aquí estamos viendo los 5 pasos para analizar correctamente el contexto de un texto bíblico. ¿De acuerdo? 5 pasos, directos, sencillos, y espero que puedan ustedes tenerlo allí en consideración. En primer lugar, para que tú puedas entender tu pasaje, el pasaje que quieres leer, para que tú puedas tener una idea de todo el contexto que va a ser necesario, leer todo el libro. Leer todo el libro de la escritura que vas a justamente, por ejemplo, quieres leer Mateo 22:37. Amarás a Jehová, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Correcto.
Eso dice Mateo 22:37. Ahora, ¿cuál es el contexto de Mateo? Para que yo pueda entender el contexto de Mateo, debo leer todo el libro de Mateo. Es por eso que lo que estamos haciendo este año como iglesia es sumamente importante. Estamos conociendo la palabra de Dios de forma completa, panorámica, entendiendo el propósito de cada libro para que nunca se te olvide, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú quieras compartirle algo a alguien, siempre ten en cuenta de que debes tener al alcance el conocimiento de todo el libro que vas a leerle. Hermano, te quiero compartir una palabra. ¿Qué palabra, hermano? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mira, hermano, lo que dice allí. Cuán grande es el amor de Dios. Sí, pero si solamente predicas el 16 y no predicas el 17, el 18, el 20, el 21, que habla de la condenación. Si no predicas el 36, Juan 3:36, nos gusta el Juan 3:16, pero no nos gusta el Juan 3:36. Juan 3:36 nos dice que el que rehúsa creer en el Hijo de Dios va a recibir la ira del Señor. Si yo no conozco el contexto del libro de Juan, voy a patinar, voy a disparar al aire, no voy a apuntar al blanco. Aunque la persona se ponga y yo le digo, ¡ay, sí, cuán amoroso es Dios! Puede llorar porque simplemente, yo antes medía mi predicación por eso. Si es que la persona lloraba o no lloraba. Si yo le compartía algo muy conmovedor de la Biblia, yo veía que lloraba, dice, wow, qué poderosa es la palabra de Dios. Pero luego de acá, después de un mes, 2 meses, estaba volviendo a perderse en el mundo, deleitándose con la música carnal que ofrece Satanás. ¿Desde qué me sirve que yo predique descontextualizadamente si no voy a estar siendo fiel al texto bíblico? El Señor no va a obrar. Por lo tanto, yo debo leer todo el libro que voy a estar estudiando y buscar recursos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero predicar este domingo acerca de Deuteronomio 18? Debo haberme leído todo el libro de Deuteronomio. Si yo quiero predicar acerca de los salmos, quiero predicar el Salmo 119. ¿Qué debo hacer? Debo haberme leído todo el libro de los Salmos. ¿Qué pasa si yo quiero compartir acerca de la carta a los Efesios? Debo haberme leído toda la carta de los Efesios. ¿Qué pasa si yo quiero compartir Lucas? Debo conocer todo el libro de Lucas. Entonces, debes leer todo el libro y buscar recursos. Por lo tanto, se recomienda siempre leer todo el libro para no tener presuposiciones del hombre al texto bíblico. ¿Por qué digo esto? Porque miren, allí el ejemplo lo indica. Primera de Corintios, capítulo 13. Alguien que me diga de qué trata Primera de Corintios 13 sin buscarlo. A ver, ¿quién puede prender su micrófono y que me diga de qué trata Primera de Corintios 13? ¿Alguien dijo algo, creo? ¿Hermanita Gilda? Amor. Escuché. El amor, muy bien, excelente, efectivamente. Habla acerca del amor. Pero ¿qué pasa si es que yo no estudio el contexto de Primera de Corintios? Voy a decir, oh, el apóstol Pablo era un eterno enamorado. Y aquí Pablo lo que estaba haciendo era escribirle a la mujer de la que él estaba completamente embelesado. Y le quiso dar un ejemplo a los jóvenes para que se casen pronto y que le diga que el amor todo lo espera. Así que solteros, esperen en el Señor, porque Él tiene a tu idónea separada para ti. Y es una herejía. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios tiene una idónea para cada hombre o cada mujer ya debe estar esperando a su marido. En ninguna parte dice eso. Esa es una elección del hombre, una elección de la persona. ¿Sí? Y aquí lo que habla Primera de Corintios, por ejemplo, el tema, el propósito de Primera de Corintios es exhortar la conducta de la iglesia de Corinto para que vivan en la santidad que demanda el Señor. Es una carta muy confrontativa por el pecado sexual que está existiendo. Es una forma práctica de mostrarnos el amor que especifica el capítulo 13. Por amor te corrijo, el amor todo lo soporta. Entonces deben ustedes soportarse los unos a los otros, deben soportarme a mí también, les estaba diciendo el apóstol Pablo. Y les digo todo esto por amor. El amor que todo lo sufre. Es ese amor que el Señor hizo visible en la cruz. El amor que no es jactancioso.
Pero si yo voy al texto de 1 Corintios 13 y no entiendo el contexto, voy a escribir una carta de amor a mi chica y le voy a poner, porque en la Biblia dice, el amor nunca deja de ser. Y la chica, que también es otra ignorante de la Biblia, dice, ay, sí, el amor nunca deja de ser. Y hay una juventud entera que es completamente perezosa para estudiar la palabra de Dios. Y es por eso que hay casos de fornicación, de embarazos dentro de las iglesias. Del hermano líder que embaraza a la hermana que cantaba en la iglesia, al hijo del pastor que le sacó la vuelta a su novia con una enamorada del mundo. Infinidad de casos existen porque simplemente no se contextualizan correctamente los textos. No, pero es que el Señor nos hizo para amar, es un vínculo fuerte, ¿no? Ahí está Cantares, ¿no? Fuerte como la muerte es el amor, y ese es el amor que yo siento por las mujeres. Quiero ser como Salomón, que tuvo 700 esposas. Eso es, por supuesto, un claro ejemplo de la descontextualización. Si tú quieres contextualizar bien un texto, ¿qué debes hacer? Leer todo el libro. ¿Para qué? Para no traer tus presuposiciones, para que tus ideas personales no las plasmes en el libro, no las plasmes en el texto, sino que tú tengas tu propia conclusión luego de leer todo el libro pausadamente. ¿Me dejo entender hasta aquí, queridos hermanos? Amén, ¿Están hermano. siguiéndome? Amén. Sí, Es por hermano. eso que aquí les pongo lo siguiente como un asterisco. Busquen diccionarios, comentarios o Biblias de estudio para que conozcan el contexto histórico y canónico del libro. Diccionarios, ¿por qué? Porque los diccionarios van a tener siempre por ejemplo, el nombre del lugar al que vas el nombre del libro al que vas a estudiar. ¿Quieres leer Deuteronomio? Allí en el diccionario te va a aparecer la palabra Deuteronomio, te va a aparecer el significado de la palabra Deuteronomio y te va a aparecer de la misma forma de lo que trata el libro de Deuteronomio. El diccionario te va a ayudar mucho en eso. Buscas Corinto. Corinto es una ciudad ubicada en el país tal actualmente, que fue habitada por cristianos de tal año a tal año. El diccionario te va a ayudar muchísimo. Yo tengo aquí a mi alcance 2 diccionarios que me ayudan bastante. El diccionario bíblico Baker y el diccionario Holman, que no superan los 100 soles, están 60, 70 soles y ayudan muchísimo. Ah, sí, Juan Diego, que tú estás estudiando en el seminario, pues Juan Diego, y tú quieres estudiar más la palabra, estás en la obligación. Sí, estoy en la obligación, pero ¿sabes qué? Esos diccionarios me los compré antes de que yo entre al seminario. Antes, mucho antes. Me los compré en el 2018, porque empecé a tener una mayor necesidad de conocer más la palabra del Señor. Así que nunca limites tus presupuestos para comprar lo que necesitas para conocer más al Señor. Pero claro, por supuesto, siempre mide, ¿no? No te gastes todo tu sueldo y después no te quedes para nada para comer más adelante. Vi un meme que decía de una pareja, un matrimonio recién casado, y le decía el hombre a la mujer, ¿no? Le tapaba los ojos, la imagen decía, ¿no? Le tapaba los ojos a la mujer y le decía, amor, ¿te acuerdas que te dije que estaba ahorrando para nuestra futura casa? Sí, mi amor, le dice. Ahora tengo para ti una sorpresa. Y el hombre le quita la mano y los ojos, y lo que tenía al frente no es una casa, sino era una biblioteca. Ese es un ejemplo, ese es un ejemplo claro de que cuando no hay planificación en los ahorros, se pueden llegar quizás a decisiones incorrectas. Está bien que te cobres una biblioteca, pero si tenías ese dinero predestinado para, por ejemplo, ¿no? Un asunto muy delicado en tu matrimonio, como tu hogar, tu casa física, es importante que midas tus gastos, ¿no? Pero si eres soltero, como yo, hermano, aprovecha que eres soltero, aprovecha de que no tienes una presión allí económica en la cual gastar, ¿no? Invierte para tu conocimiento, para la gloria del Señor. Así que, queridos hermanos, que nada nos limite, que nada nos limite en nuestro conocimiento de la palabra del Señor. Entonces aquí yo les he puesto la imagen, ¿no? De la Biblia de Estudio MacArthur. Es una Biblia que siempre está de oferta, siempre está en rebajas.
A mí, una Biblia de estas me iba a costar 65 soles. Yo me compré la de tapa dura, que está alrededor de 200 soles, y la encontré con 50% de descuento. Me la compré a 100, la tapa dura. Y aquí la tengo, ¿no? Y me ayuda bastante justamente para encontrar el contexto histórico. No uses las Biblias de estudio para que tú veas lo que dice el comentario del texto, ¿no? Porque las Biblias de estudios tienen ese detalle, que tienen el texto de la Biblia y abajo tienen un pequeño comentario de lo que el autor explica del texto. Pero no vayamos a esos comentarios, vayamos siempre a la parte previa del libro. Siempre cuando van a comenzar un libro a escribir, o mejor dicho, a darle lectura, antes de darle lectura, le explica al lector de qué trata el libro, quién es su autor, en qué fecha fue escrito, en qué contexto se desarrolló, el contexto histórico, el contexto literario, y eso tiene la Biblia MacArthur, es por eso que la recomiendo, para que puedan tener una idea clara del contexto y de los temas principales que toca el libro al que ustedes desean conocer, el que ustedes desean estudiar. Uno de los materiales que también les va a ayudar mucho son libros de historia bíblica, libros de historia como tal, ¿sí? Compendios. Hay un libro muy importante también que, por ejemplo, me ha ayudado mucho a comprender el Antiguo Testamento, que es Introducción al Antiguo Testamento. Otro que es Una teología del Antiguo Testamento. Son libros que ayudan, no son libros de literatura para leer y que te sientas bien contigo mismo en tu vida cristiana. Es un libro que te va a ayudar a profundizar en la palabra de Dios y por supuesto te va a dar una alegría tremenda de que vas a estar encontrando el significado de la palabra de Dios, que lo que ignorabas antes hoy ya no lo ignoras, sino que ahora lo conoces para la gloria de Cristo. Entonces ahí te recomiendo la Biblia de estudio de MacArthur, está la Biblia Thompson, la Biblia de estudio Thompson, está la Biblia de estudio de la Reforma, Herencia Reformada, la Biblia de estudio Spurgeon, está la Biblia de estudio Los Padres de la Iglesia, etcétera. Hay una infinidad de Biblias de estudio, pero siempre fíjate que tengan esta explicación, ¿no? De contexto histórico, autor, fecha, y eso te va a ayudar muchísimo, querido hermano, enormemente. Quizás una Biblia de estudio sea una de las mejores compras que puedas hacer este año si es que aún no lo haces, ¿sí? Para que profundices más en tu conocimiento de la palabra de Dios. Entonces el primer paso es este, leer todo el libro. Grábense bien, leer todo el libro. Ese es el primer paso, leer todo el libro. Para comprender un texto específico, lee todo el libro, ¿sí? Para que no pienses de que Filipenses 4:13, oh, todo lo puedo en Cristo que me fortaleces porque voy a dar mi examen de admisión el próximo domingo y quiero ingresar, así que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te lo digo porque yo pensaba así. Yo tenía ese versículo pegado en mi puerta. Y decía, voy a ingresar el 9 de marzo del 2013, voy a ingresar, porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Y qué creen? ¿Ingresé o no ingresé? Por supuesto que no. Gracias a Dios que no ingresé, porque si no hubiera dicho, ya ven, porque desaté la palabra de Dios y Dios me ayudó a ingresar. Gracias a Dios que no ingresé. Y bueno, hoy, conociendo ya la totalidad del libro de Filipenses, puedo decir que el contexto del libro de Filipenses es un contexto de sufrimiento. Pablo está preso. Pablo se encuentra en prisión. Y lo que debemos hacer nosotros es analizar la situación de Pablo para que él pueda decir, todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Y cómo puede entender el contexto? Por supuesto, leyendo todo el libro de Filipenses, leyendo el párrafo anterior, el párrafo posterior de ese versículo, para que me dé cuenta simplemente de que Pablo se encuentra en una situación crítica, en escasez, en abandono, pero él se sentía fortalecido en el Señor. Entonces, esto es importante, leer todo el libro y buscar recursos, ¿sí? Pero los recursos, como ustedes lo ven aquí, tienen un asterisco. Por lo tanto, esto no es imprescindible. Esto es prescindible, ¿sí? O sea, si no tienes tu Biblia de estudio, no te preocupes. Puedes caminar con tu Biblia sola, ¿de acuerdo? No es esencial. Si quieres conocer la palabra de Dios, solo necesitas la Biblia. No necesitas otra cosa más, ¿sí?
No necesitas diccionarios, no necesitas comentarios, no. Necesitas tu Biblia, tu Biblia. Eso es lo que necesitas, ¿sí? Pero si tienes la posibilidad de adquirir una Biblia de estudio, pues mucho mejor, porque el esfuerzo que podrías hacer tú, han habido teólogos que se han dedicado décadas, quemado pestañas noche tras noche para poder conocer el contexto y que por supuesto nos bendicen, nos ayudan y son de gran servicio para el cuerpo de Cristo, para que podamos entender el contexto de algún libro en específico. ¿De acuerdo? Si tienes la posibilidad de comprarte una Biblia de estudio, cómprala. Si tienes la posibilidad de comprarte un diccionario, cómprala. Sigue en redes sociales, o sea, no estés siguiendo solamente a los artistas, no estés siguiendo solamente a los deportistas, siga librerías cristianas. Hay aquí muchas librerías peruanas. Está Desarrollo Cristiano del Perú, está Vida Libros, está Kairos, está Berea, distintas librerías físicas como virtuales, en la que te pueden mostrar su catálogo y tú puedes escoger qué diccionario, qué comentario, qué Biblia de estudio puedes comprarte, ¿sí? Entonces, eso es lo que debe primar en nuestro primer paso, leer todo el libro y seguidamente buscar recursos. En segundo lugar, debo estudiar el contexto histórico. Una vez que ya tengo aquí leído todo el libro, una vez que ya conozco del capítulo 1 al capítulo 28 de Mateo, una vez que ya conozco del capítulo 1 al capítulo 24 de Lucas, una vez que ya conozco del capítulo 1 al capítulo 22 de Apocalipsis, me pongo a estudiar el contexto histórico. Me pongo a estudiar. ¿De qué trata estudiar? De que yo haga preguntas introductorias al texto, que yo le haga preguntas. De esa forma yo estudio. ¿De qué forma aprendes? Por ejemplo, hay una manera en la que yo comencé a descubrir la clave para aprobar exámenes de química. De química. Me acuerdo que química era el curso que yo más detestaba en el colegio. Y la única forma en la que yo pude aprender química fue haciéndome preguntas. ¿Qué opinaba Lamarck respecto a tal fórmula? ¿Qué opinaba tal autor o de cómo se forma la estequiometría en este punto? Me hacía preguntas directas. ¿Cómo hallo el cloruro de sodio? ¿Cuántas moléculas de oxígeno hay en el agua? Hacía preguntas específicas, introductorias, pero específicas. Pero antes de eso, yo quiero que ustedes me acompañen a Primera de Juan capítulo 2, versículo 7, para que podamos leer un texto muy relacionado a la que mencioné hace un instante, acerca de que si es que necesitamos otros libros para estudiar la Biblia aparte de la Biblia. Primera de Juan capítulo 2, versículo 27. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Se dan cuenta? O sea, tenemos al Espíritu Santo para que podamos comprender la palabra de Dios sin necesidad de que nadie nos esté enseñando el Evangelio, porque ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros. O sea, no tenemos, lo que está diciendo el texto no es que vivas un cristianismo solitario, no, eso no está diciendo. Lo que te está diciendo es de que tú por tu cuenta puedes entender el texto que Dios nos ha dejado, que es su palabra, que es la Biblia, que es la Escritura. Sí la podemos entender, sí la podemos conocer, sí la podemos estudiar, sin la necesidad que estés atrás de tu pastor. Pastor, enséñame esto, pastor, explícame esto. Claro que los pastores están para eso, para enseñar, pero no seas tampoco pastor dependiente. Tú también puedes buscar tus preguntas, tú también puedes hallar tus propias respuestas. Entonces lo que nos debemos preguntar aquí ¿es pecaminoso buscar otras fuentes históricas seculares de la Biblia? ¿Es pecaminoso? Y la respuesta es, depende. Depende cuál sea tu motivación. Si lo haces por una pereza, por no querer investigar, claro que es pecado. Pero si lo que tú quieres es complementar o conocer más a detalle cómo era la cultura judía, la cultura romana, la cultura persa, puedes hacerlo.
¿Puedes hacerlo? Por supuesto que sí. No te sientas corto, no te sientas mal, no te sientas ah, limitado, limitada. Puedes hacerlo. Por eso que la historia ayuda muchísimo. Hay 39 registros historiográficos e históricos de autores no cristianos que prueban la resurrección de Jesús, por ejemplo. De autores no cristianos. Uno de ellos es Josefo. Otro es Plinio el Joven, que no necesariamente son cristianos, pero con su testimonio afirman de que el Señor realmente existió y que realmente se levantó de la tumba, dejándola vacía y ascendió a los cielos. Por lo tanto, tenemos al Espíritu Santo en nosotros para que podamos conocer y profundizar en su palabra. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos que reconocer también que hay hermanos como nosotros con la misma buena intención de querer conocer el texto que ya han dedicado su esfuerzo y que podemos ayudarnos de ellos. ¿Sí? Ayudarnos de ellos. Así que si tienes una Biblia de estudio cerca a ti, puedes aprovecharla conociendo el contexto que se menciona antes del inicio de cada libro. ¿Sí? Y aquí voy a precisar ya la cantidad de preguntas que se le debe realizar al texto. ¿Sí? Aquí las menciono. En primer lugar, debo comenzar preguntándome quién escribió el libro. Eso es fundamental. ¿Quién escribió el libro? ¿Quién escribió Génesis? ¿Quién escribió Josué? ¿Quién escribió los Salmos? Yo muchas veces pensé de que los Salmos eran escritos por solamente David. Y no es así, queridos hermanos. No es así. Tenemos alrededor de 5 autores en el libro de los Salmos. Tenemos a Asaf, tenemos a los hijos de Coré. ¿A quién más tenemos? A Moisés, el Salmo 90, muy bien, Jeremías. Hay salmos que son anónimos. Y ahí están, recopilados también. Debo siempre saber quién escribió el libro. ¿Quién escribió? Bueno, los evangelios ya sabemos, ¿no? Que los evangelios se mencionan allí con su autor, ¿no? Juan, Marcos, Mateo, Lucas. Pero ¿quién escribió Hechos? Por ejemplo, he visto en un libro que me compré cuando yo tenía 17 años del esposo de Marcela Gándara. ¿Quién es Marcela Gándara? Marcela Gándara es la que canta Supe que me amabas, una canción también media romanticona que se canta dentro de la iglesia. Supe que me amabas. Marcela Gándara tiene su esposo, Brian, ya me acuerdo, ya me olvidé su apellido. Brian Whitfield, creo. No, Whitfield no, le queda muy grande ese apellido. Otro apellido, Brian algo y acaba en Phil. Este libro era como un manual para que tú seas un líder exitoso para jóvenes. Y yo, como quería ser un líder exitoso para jóvenes, me lo compré. Tenía 17 años. Y dentro de ese libro decía que Hechos había sido escrito por el apóstol Pedro. Y crecí pensando de que Hechos había sido escrito por el apóstol Pedro. Hasta que me di cuenta en el inicio del libro de Hechos que le escribe el autor a Teófilo, el mismo personaje al que se dirige el Evangelio de Lucas, escrito por Lucas. Por lo tanto, llegué a la conclusión de que este maestro me hizo un tremendo daño y que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas. Ahora, no se menciona que es Lucas como tal, no dice yo Lucas, médico, seguidor de Jesucristo, no lo dice, pero se da a entender porque en Lucas, en el Evangelio de Lucas, sí se menciona de esta manera. ¿Me dejo entender, queridos hermanos? Entonces yo debo siempre buscar quién ha escrito el libro. Es una pregunta fundamental. Siguiente, debo buscar el receptor. ¿A quién le escribe? ¿A quién se está dirigiendo? Siguiente pregunta, ¿cuándo se escribió el libro? En la fecha. Para esto, por supuesto, también ayudan bastante los comentarios bíblicos y las Biblias de estudio. Ahora,
hay libros en los que sí se precisa la fecha, como por ejemplo el libro de Isaías, eh, el libro de Esdras, pero yo tengo que dar la fecha exacta y no en todos los libros se menciona la fecha específica. Entonces siempre hay un aproximado, ¿no? Se estima de que este libro fue escrito entre tal año y tal año. Por ejemplo, Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, muy probablemente no fue un escrito inmediato de Lucas, de repente fue un proceso de años, y eso lo vamos a estudiar. Un recopilatorio de años que comenzó en tal año y terminó en tal año. Yo debo saber en qué año, en qué fecha se escribió el libro. Siguiente, debo preguntarme, ¿en dónde se encuentra el autor, su audiencia? ¿Qué es lo que lo rodea? ¿Dónde se encuentra el autor? ¿Dónde se encuentra su audiencia? ¿Están durante el exilio o después del exilio? ¿O están antes del exilio quizás? ¿El autor se encuentra escribiendo preso desde una cárcel o se encuentra desde su biblioteca? ¿O se encuentra exiliado en la isla de Patmos de repente? Debo preguntarme, ¿dónde se encuentra el autor? Por ejemplo, el libro de Apocalipsis se nos dice que justamente es una revelación que el Señor le da al apóstol Juan. No se nos menciona específicamente la fecha, pero se nos menciona de que son las palabras finales. Entonces fue en la etapa final de la vida del apóstol Juan. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la motivación del autor? ¿Qué es lo que lo motiva al autor a escribir? ¿Cuál es la motivación del autor? ¿Qué es lo que está buscando el autor decirnos? Hay muchos libros que, por supuesto, nos mencionan su propósito específicamente. Y ahora, ¿por qué es importante la motivación del autor? Porque nos puede mencionar si es que el autor está con la intención de exhortar o simplemente de narrar o de convencer. Y eso estuve meditando esta semana en la motivación de los escritores de los evangelios, de los evangelistas, de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Me puse a pensar, ¿no? ¿A quién se dirigen específicamente? ¿Cuál es la motivación de estos evangelistas? Pude darme cuenta de que en Mateo el libro está específicamente dirigido a una población judía, para que puedan entender de que Jesucristo es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo se está cumpliendo. En Marcos me di cuenta de que se está dirigiendo a la población romana, porque vemos en el capítulo 15 de que el romano finalmente reconoce que Cristo es el Hijo de Dios y da un enfoque particular en los milagros que hizo Jesús, en el carácter milagroso del Señor, omnipotente. En Lucas veo cómo le escribe a Teófilo, oh excelentísimo Teófilo, griego, le escribe Lucas a los griegos para que entiendan de la misma forma quién es Jesús. Y el apóstol Juan da un trasfondo más teológico, más detallado acerca de la deidad de Cristo. Dirigido a un público específico, bueno, su público específico ya son todas las personas. Es más universal, para todos. Debo preguntarme siempre, ¿cuál fue la motivación del autor? ¿Qué rodea el escrito del libro? ¿Cuál es su contexto? Y aquí está. ¿Cuál es su contexto político? ¿Cuáles son las fuerzas locales, nacionales, internacionales que están afectando los eventos, la audiencia? En el libro de Daniel vamos a encontrar un contexto político, por ejemplo, muy fuerte. Un contexto religioso muy fuerte.
¿Qué más debo preguntarme? ¿Cuál es, aparte del contexto político, económico y religioso, cuál es el contexto judicial, agricultural, arquitectural, doméstico, geográfico, militar, social? ¿En qué situación se encuentra en esos temas? Religioso, ¿qué creía la gente? Económico, ¿de qué actividad vivía la gente? ¿Qué compraban? ¿Qué vendían? ¿Con dinero, con oro o con ovejas? ¿Hacían trueque o ya existían monedas? Contexto religioso, ¿dónde adoraban las personas? Ahora que estamos, por ejemplo, leyendo el libro de Isaías, vamos a conocer de qué forma adoraban los de Moab, de qué forma adoraban los de Canaán, de qué forma adoraban los seguidores de Moloc, de qué forma adoraban los seguidores de Aserá o de Asterot. Y es muy importante comprender ello para entender el libro de Isaías, posteriormente de Jeremías. Cuando lleguemos al libro de los reyes, de la misma forma, cuando Elías derribó los lugares altos, los Baales, y Jezabel casi quiso matarlo. Vamos a ver todo eso. ¿Cuál es el contexto judicial? ¿A qué me refiero con judicial? ¿Cuáles eran las leyes en aquel momento? ¿Cuáles eran las ordenanzas de ese momento? Recuerden que todo esto se les va a compartir, queridos hermanos, pero igual ténganlo allí. El contexto agricultural. ¿Cultivaban la tierra? ¿Qué productos? ¿De qué se alimentaban? Principalmente, ¿por qué Jesucristo hizo un milagro de panes y de peces? ¿Y por qué no multiplicó frutas, por ejemplo? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué el Señor multiplicó panes y peces? Porque en esa época, ¿cuál era la actividad más comercial? Se iban a la pollería, se iban donde Alina a comprar allí su pollo, se iba al carnicero del mercado, o se iba al terminal pesquero. En ese contexto, amados hermanos, la actividad principal era la pesca. Habían carnes, por supuesto, de más, pero Galilea, ¿no? Era una ciudad sumamente comercial por la pesca. Es como que en el puerto del Callao me pregunten, ¿no? ¿Cuál es la actividad comercial de ese puerto? Sabemos de que también se aplica y se ejerce la pesca. Arquitectural, de arquitectura. ¿De qué forma eran los edificios? Debo preguntarme. ¿O de qué formas se transportaban en aquella época? ¿Habían carros, carruajes? Echó a la mar los carros de Faraón. Está escrito en el Cántico de Moisés. ¿De qué forma eran esos carruajes? ¿Eran autos a motor? Sabemos de que no, ¿verdad? Porque recién se crearon en el 1800. Cuando hablamos de los viajes de Pablo, sabemos de que estaban en grande distancia, entonces había una gran caminata que tenía que ser probablemente a pie o un gran recorrido a mar, es por eso que sufría naufragios. Pablo lo explica en 2 de Corintios, he sufrido naufragios, he tenido hambre, pensando de que me iba a morir, pero el Señor me sostuvo. Debo pensar en el contexto doméstico, cómo eran las familias en aquella época. Siervos, traten bien a sus esclavos. ¿Por qué? Porque en esa época era normal que en las casas hayan esclavos. Era normal. Era parte del comercio. ¿Qué pasaba cuando alguien entraba a la casa y esta persona, quien ingresaba, era una persona importante? El esclavo se acercaba y le lavaba los pies. Oh, mira, aprende cómo Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Pero ¿estás puesto a pensar de que esa era la tarea del esclavo y que Cristo se despoja de su gloria para mostrarnos la imagen profunda del amor supremo por medio de una humildad entera? Tenemos que conocer esos detalles. ¿Cómo puedo conocer esos detalles? Leyendo historia.
leyendo literatura de aquella época. Todo eso nos va a ayudar muchísimo, queridos hermanos. Muchas veces el Nuevo Testamento no nos va a explicar el contexto. Tenemos que nosotros conocer el contexto justamente histórico, previamente revelado, para que entendamos a qué se está refiriendo el autor. ¿Qué más? El contexto geográfico. ¿Cómo eran los viajes? ¿Fáciles, difíciles? ¿Cómo era el clima? El contexto militar. ¿Quiénes eran las naciones más fuertes? ¿Cómo eran? ¿Hubieron conflictos fuertes durante ese escrito? ¿Hubieron guerras, conflictos, batallas? ¿Cómo influenciaba la vida cotidiana de la gente? El contexto social. ¿Cómo se saludaban? ¿Cómo se trataban? ¿Se acuerdan de que los judíos no se trataban bien con los samaritanos? ¿Se acuerdan cuando leemos eso en Juan capítulo 4? La pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué no se trataban bien judíos y samaritanos? ¿Por qué? Para que cuando leas Juan 4 no estés en las nubes, no estés pensando bueno, pues aquí está, Jesús está hablando de cómo debemos orar y punto. No, hay algo más profundo. Debo darme cuenta de todo ello. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, ¿esto está quedando claro hasta aquí? Estas preguntas yo debo hacer para estudiar el contexto histórico. ¿Quién escribió el libro? ¿A quién le escribe? ¿Cuándo se escribió? Por ejemplo, el día domingo estuvimos predicando, estuvimos compartiendo acerca del Salmo número 2. ¿Quién escribió el libro de los Salmos en su mayoría? David. David, ¿a quién se dirige? No se dirige específicamente a una persona, se está dirigiendo, bueno, al Señor, que son oraciones, ¿verdad? Y el capítulo 1 y el capítulo 2 son como la introducción a todo lo que resta en los 147 versículos que quedan. En el contexto se escribe el libro antes del exilio. ¿Dónde se encontraba el autor? ¿Cuál es su audiencia? ¿Qué lo está motivando? ¿En qué situación se encuentra? Su motivación es que la gente entienda que tiene que aprender a esperar al Mesías prometido viviendo en integridad al Señor, en alabanza, en gratitud, en devoción. ¿Qué es lo que rodea el escrito del libro? Todo eso. ¿Sí, amados hermanos? En tercer lugar, debo meditar en el contexto canónico. Observen bien, el paso anterior era estudiar el contexto histórico. Ahora es meditar, que no es lo mismo estudiar que meditar. Aquí debo estudiar haciendo preguntas. Aquí debo meditar en el contexto canónico. ¿Cómo medito en el contexto canónico? Mediante dos puntos, ¿sí? El primer punto es, o tres puntos. El primer punto es reconocer, o creo que lo resumí en dos, sí. El primer punto es reconocer que la revelación vino de manera progresiva. ¿A qué me refiero con esto? Cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, ¿en qué capítulo se desarrolla ese pecado? ¿Dónde se encuentra que Adán y Eva pecan? ¿En el capítulo 2, 3 o 4? Stephanie. 2, 3 o 4. Te he visto dudando. Entre el 2 y el 3. Entre el 2 y el No 3. me Qué viva eres. En el 3. En el capítulo 3. ¿Sí? Específicamente, bueno, todo el capítulo habla del pecado, ¿no? De Adán y Eva. Ahora, ¿qué vemos en el capítulo 4? ¿Que Jesucristo vino, se hizo hombre y murió en la cruz? No.
Vemos que el Señor los expulsa del jardín del Edén, luego, ¿no? En el 3, la maldición que le dedica a la tierra, el hombre empieza a multiplicarse, vemos la muerte de Caín y Abel, y una revelación de manera progresiva. El siguiente personaje que aparece en la historia allí de forma crucial es Noé. Luego de Noé llega Abraham. Luego de Abraham, Isaac. Luego de Isaac, Jacob. Y de Jacob, ¿no? Luego que Dios levanta a José, Dios no vuelve a manifestar a su pueblo hasta que llegó a Moisés. Y a Moisés le dice algo en particular. Yo a nadie antes le he revelado mi nombre, pero a ti te revelo mi nombre. Yo soy Yahweh, ¿no? Yo soy. Yo soy el que soy. Haciendo referencia, ¿no? A su supratemporalidad, su eternidad, su trascendencia. Vemos de que la revelación va siendo de forma progresiva. A Moisés se le reveló de forma más contundente o más clara que a Abraham. A Abraham más claro que a Noé. A Noé tan solamente le dio la instrucción de que construya el arca. Y posteriormente fue avanzando a David. La revelación que Dios tuvo con David fue mayor que la que tuvo Moisés. David fue considerado amigo de Dios. Luego están pasando por los profetas. La revelación iba siendo de forma progresiva. Hasta que llega el nuevo pacto. Y el nuevo pacto, ¿sobre quién desciende primero? Sobre los 120 que están en el aposento alto, Hechos 2. ¿Judíos o extranjeros? Judíos, netamente judíos. Los extranjeros se asombraban, se admiraban. En Hechos 2, el Espíritu Santo no es para los gentiles como nosotros. En Hechos capítulo 8, el Espíritu Santo desciende sobre los samaritanos. Y en Hechos 10, el Evangelio llega hacia todas las personas, hacia los gentiles. Y allí estamos nosotros, en Hechos 10. Entonces vemos de que también, vemos que la revelación fue siendo de forma progresiva. Yo tengo que reconocer eso, que la revelación ha venido de forma progresiva. Y para esto yo debo tener en cuenta de que la verdad no cambió porque Dios es inmutable. No significa de que Dios antes era así y ahora es así. No, Dios no cambia. Dios es inmutable. Y para eso podemos tomar algunos ejemplos. Dos textos claros. Malaquías 3:6 y Hebreos 13:8. Se los leo rápido. Malaquías 3:8 dice lo siguiente. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dije, perdón, el 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Vemos la inmutabilidad de Dios. En el Antiguo Testamento, el Señor está diciendo eso. Yo, Jehová, no cambio. Y en Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Se dan cuenta? Dios es inmutable. El Señor no cambia. Siguiente ejemplo, Salmo 5:5. Jehová está airado con el pecador todos los días. Isaías 63:1-6. Aborrece al pecador. Juan Diego, pero yo he escuchado que un predicador dijo que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Bueno, en ningún versículo de la Biblia dice eso. En ninguno. No, sí, pero mira, Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No, eso no dice, o mejor dicho, esa no es una conclusión correcta de Romanos 5:8. Porque luego se explica de que éramos enemigos de Dios. Dios estaba enojado con el pecador ayer y sigue enojado con el pecador ahora. Pero también tenemos que hacer que existe su misericordia, con la que atrae a los pecadores como nosotros, para que nos arrepintamos. Dios no cambia.
Pero lo que sí debemos reconocer es que la verdad ha crecido o creció, ¿no? Porque fue progresivo, aumentó la verdad en el conocimiento, en el desarrollo de este proceso. Por lo tanto, yo no puedo quedarme solamente estudiando Deuteronomio. Yo tengo que leer Deuteronomio, tengo que leer Isaías, tengo que leer las cartas del apóstol Pablo, porque de toda la verdad de Dios depende nuestra santificación, de cómo veamos la imagen de Dios de forma completa. No puedo conformarme yo solamente con una vista pequeña de Dios. Si yo veo solamente y leo 1 de Corintios 13, sí, Dios es amor. 1 de Juan 4, oh, sí, Dios es amor. Pero no voy al Salmo 5:5 o no voy a Números, capítulo 14, si no me equivoco, la revelación de Coré. O no voy a Números 21, cuando Dios manda serpientes venenosas para que muerda al pueblo y se muera. O si es que veo a Levítico, capítulo 10, cuando Dios consume a Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Si yo no veo la Biblia y la verdad a la luz, ¿no?, de toda la escritura, voy a crecer desequilibradamente. Esa es la palabra, desequilibradamente. Es como que todos los días comas ensaladas. Ensaladas, 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 ensaladas. ¿Es bueno comer ensaladas? Claro que sí, pero no estás equilibrando tu nutrición, porque tanta ensalada te vas a olvidar de la proteína del pollo. Sí, pero es que soy vegano. Bueno, el Señor dijo en su palabra, mata y come. Hay animales que son para el consumo y no debemos sentirnos mal. Hay que matarlos y comerlos. Hoy se está volviendo una nueva religión, el animalismo. Tenemos que saber, queridos hermanos, que la verdad debe ser estudiada de forma total. Para eso mencionarles dos ejemplos. Génesis, capítulo 5, versículo del 1 al 3. Se habla de los descendientes de Adán. La creación no se quedó allí, no se quedó en ese momento tan solamente. Vemos de que se explica que Génesis explica la genealogía también de las primeras personas. Génesis viene de genealogía, no solamente de inicio o de origen. Y se menciona allí cómo fue la vida de Adán y cómo fue su reproducción y cuántos años vivió. En 2 de Corintios 3:18 se nos menciona de que somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo, y en 1 de Juan capítulo 3 versículo 2 se nos menciona que aquel que tiene en Cristo esta esperanza se purifica a sí mismo. Si conocemos la esperanza, no podemos solamente conocer la esperanza del Nuevo Testamento, debemos conocer toda la Escritura. Claro, de que si leemos el Nuevo Testamento y somos salvos, gloria a Dios, y en ese momento somos arrebatados al cielo, viene el Señor por nosotros, nos vamos con Él, por supuesto. Pero si hoy estamos aquí, no es para que nos quedemos de brazos cruzados y digamos, Señor, ven por nosotros, y tengamos la Biblia cerrada. No, debemos leer la Biblia. Tranquilamente podríamos haber dicho en el 2020, amados hermanos, continuamos con los servicios los domingos, sigan leyendo sus Biblias durante el día. No, pero la idea es poder alentarnos unos a otros y decirnos, vamos a seguir un plan anual, vamos a leer la Biblia todos los días. Y hemos comenzado, hoy ya nos encontramos en el día 156, si no me equivoco. 156 de leer la Biblia continuamente, o 160, ya perdí la cuenta. Pero estamos avanzando. Estamos avanzando. ¿Sí? Debemos darnos cuenta de ello. Luego, ¿en qué más debo meditar? Meditar en la intertextualidad. Grábense esta palabra, ¿no? Intertextualidad, porque, bueno, va a ser importante para que ustedes lo sepan. Pero de lo que habla la intertextualidad hace referencia a los textos, ¿no?, con los que está relacionado lo que estoy leyendo.
si estoy leyendo un texto del Nuevo Testamento, debo preguntarme cuál es su intertextualidad. Debo preguntarme, ¿hay algún escrito en el Antiguo Testamento que está hablando de lo mismo? Meditar en la intertextualidad entre el libro y la previa revelación. ¿Qué es la previa revelación? Cómo Dios se ha revelado anteriormente a su pueblo. En el libro, por ejemplo, en Hebreos, se nos enseña en el capítulo 1 que Dios, habiéndose revelado anteriormente y habiéndonos hablado por los profetas, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Hay una revelación progresiva, ¿se dan cuenta? Yo debo conocer la revelación previa. Y esto es importante considerarlo. Los autores de los libros de la Biblia dan por sentado que conocemos el contexto literario del pasaje. ¿Qué es el contexto literario? El contexto canónico, el contexto lejano y el contexto inmediato. ¿Sí? Esto es importante en la intertextualidad. ¿Sí? Por ejemplo, debo preguntarme, ¿no? ¿Cómo fueron salvos durante el antiguo pacto? ¿Por obras? O sea, Dios en un tiempo salvó por obras y ahora salva por gracia. No, Dios siempre salvó por su gracia, Dios siempre salvó por fe. ¿Dios salvó a Abraham por la ley? No. ¿Porque se circuncidó? No. Dios salvó a Abraham porque creyó en las promesas divinas que tenían. Eso lo dice Romanos capítulo 3, versículo 25. Adán muere creyendo, no Abraham, Adán muere creyendo en que por medio de la simiente de la mujer vendría el Salvador del mundo. Lo que dice Génesis 3:15, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, le dice, ¿no? A la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, la simiente de la mujer te derrotará, te pisará la cabeza y tú le herirás en el talón, haciendo referencia en el dolor que le iba a producir al Salvador del mundo, pagar por nuestra redención. ¿Sí? Los autores dan por sentado que conocemos el contexto literario del pasaje. ¿Sí? Por ejemplo, si leemos el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, no debo olvidarme del Salmo 119, que también profundiza en todo lo que es la ley de Dios y en la belleza de la palabra de Dios, de la excelente palabra de Dios. No debo olvidarme de eso. Los autores de la Biblia ya dan por sentado esto. Yo estaba leyendo el otro día Isaías 44 y se hacía referencia a cómo el Señor iba a usar a Ciro, rey de Persia, en Isaías 44. Y me acordé cómo comenzaba Esdras, capítulo 1. ¿Se acuerdan? Que Ciro había dado el decreto para que el pueblo vuelva a recuperar o a reconstruir la ciudad de Jerusalén. En Isaías 44 se habla de Ciro, el mismo Ciro del que se habla en Esdras capítulo 1, versículo 1. Quiere decir de que va a haber allí una intertextualidad. Está relacionado Isaías 44 con Esdras 1. Y así hay varios textos que están íntimamente relacionados. ¿De acuerdo? Si es que estoy leyendo Romanos, capítulo 9, en referencia al remanente de Israel, Isaías capítulo 10 habla de lo mismo. Oseas capítulo 1 está hablando también de ello. En 1 Corintios 10:4 se nos menciona que Cristo es la roca.
Debo saber de que en Éxodo capítulo 23 también se menciona a la roca. Debo encontrar los textos que están relacionados y para eso debo meditar, debo pensar, conocer, leer mucho. Ahora, yo les estoy enseñando esto de forma muy profunda ya. Esto es una enseñanza muy, pero muy profunda. Pero les va a servir, queridos hermanos. Les va a servir mucho. Deben meditar qué textos están relacionados uno con otro. Si es que por allí tienen alguna pregunta, me la dejan anotada y luego la estaremos resolviendo. Esta es la importancia de la intertextualidad, ¿sí? Ver que hay pasajes en el Nuevo Testamento que ya fueron dichos en el Antiguo, ¿sí? Pedro, porque como está escrito, sed santos, así como yo, vuestro Dios, soy santo. ¿Está citando qué cosa? Levítico, capítulo 11. Luego, el mismo Pedro cita, porque el hombre es como hierba y la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Eso también está en Isaías. Y debo darme cuenta cuál es la intertextualidad, cuál fue el origen del contexto canónico, ¿no? Con el cual el autor del Nuevo Testamento lo está escribiendo. Recuerden que la revelación es de forma progresiva, pero la verdad se mantiene inmutable, la verdad no cambia. Si bien es cierto, fue en aumento, pero no cambia. ¿Sí, queridos hermanos? Entonces tenemos el primer paso. ¿El primer paso cuál es? Leer todo el libro, buscando recursos. El segundo paso, ¿cuál es? ¿Cuál es el segundo paso? Estudiar el contexto histórico. Estudiar el contexto histórico. El tercer paso es meditar en el contexto canónico. ¿Sí? Pregunta, ¿cómo realizo, o mejor dicho, cómo leo todo el libro? Leyendo, pues, ¿no? Leyendo todo el libro, ¿no? No hay de otra forma. Lee todo el libro, busca recursos, puedes usar tu Biblia de estudio para que leas todo el contexto histórico, no te apresures, detente. De repente en el contexto histórico se menciona una ciudad que no entendiste, busca el diccionario o busca el internet, usa el internet, te va a ayudar muchísimo el internet también. Hay muchas fuentes confiables. Hay una página que se llama God Questions, que hace de mucha ayuda, ¿no? A estas preguntas muy complicadas de responder, que es confiable. God, no de God, ¿no? No Dios, sino God, G-O-T, God Questions. A las preguntas complicadas le da respuesta. Y ahora estamos aquí en meditar en el contexto canónico. Entonces, para esto tienes que hacer dos cosas nada más, dos cosas. La revelación vino de forma progresiva y en segundo lugar, meditar en la intertextualidad entre el libro y la previa revelación. Lo que se está diciendo, por ejemplo, Mateo 22:37. Mateo 22:37. El Señor lo dice citando a Deuteronomio capítulo 6. ¿Se dan cuenta? Esa es la intertextualidad. Lo que el Señor está diciendo en Mateo está en Deuteronomio. ¿Sí? Esa es la intertextualidad. Entonces, leer todo el libro, estudiar el contexto histórico, con todas las preguntas que debemos hacer: ¿quién escribió el libro? ¿En qué fecha? ¿Cuál es el contexto social, político, judicial, agricultural, arquitectural, social, etcétera? Siguiente. Una vez que ya has leído, una vez que ya has estudiado y una vez que ya has meditado, piensas. Piensas en el contexto lejano. Piensas en el contexto lejano. Para esto tienes que hacerte la pregunta: ¿cuál es el propósito del libro? ¿Cuál es? Pregúntate, ¿cuál es el propósito de Isaías? ¿Por qué lo estoy leyendo? ¿Cuál es el propósito de Primera de Reyes? ¿Cuál es el propósito del libro de Juan? ¿Cuál es el propósito de Apocalipsis? ¿Cuál es el propósito? Sí, debo saber eso con detalle. Para esto,
debo saber que el propósito del libro es el mensaje que conecta todo el libro. El propósito del libro es el mensaje que conecta todo el libro. Entonces, si tú ya sabes cuál es el propósito del libro, vas a tener cuando leas el texto ese propósito relacionado en tu mente y ya cuando leas vas a entenderlo mejor. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, del 1 al 4, se explica que Lucas se está dirigiendo a Teófilo para que se dé cuenta de que todas las cosas que han sucedido acerca de Jesús son ciertísimas, para que crea en estas cosas. Judas, versículo 3, nos dice: me es necesario escribiros exhortándoos para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa es la intención de Judas Tadeo, quien nos manda a contender ardientemente por la fe. Filipenses capítulo 4, versículo 8, se nos explica el propósito. Todo lo que es verdadero, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vivir pensando, perdón, ese es el 8, el 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto delante de Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En medio de las carencias que está teniendo Pablo, es explicando de cómo el Señor los ha sostenido, cómo con la riqueza de su gloria, con las riquezas que el Señor le ha concedido. Espirituales, no materiales, por supuesto. Entonces yo debo preguntarme siempre, ¿cuál es el propósito del libro? Yo estoy leyendo, he comenzado a leer Marcos. Perfecto, hermano. Ubícate bien en el contexto, ¿no? Lee primero de forma panorámica todo el libro. Cuando tú quieras leer un libro, es lo más recomendable, ¿no? Que leas todo de forma rápida. Todo, o sea, yo creo que un capítulo no te debe tomar, una lectura rápida, no te debe tomar más de 1 hora. Si eres un poco lento, ¿no? 1 hora. Aproximadamente, ¿no? Un libro del Nuevo Testamento. Las cartas las puedes leer rápido, en 15 a 20 minutos, ¿no? Cartas como Filipenses, como Tesalonicenses. Entonces léelo rápido para que te des cuenta de qué trata y encuentres el propósito del libro. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de Juan? ¿O dónde encontramos el propósito de Juan? No lo he puesto aquí porque ustedes ya se lo saben. ¿Dónde encontramos el propósito de Juan? Capítulo 20. Capítulo 20, versículo 30 y 31. Estas cosas se han escrito para que creamos de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Ahí está el propósito. Entonces, cuando yo leo Juan 5, me doy cuenta que el Señor quiere mostrar su deidad al sanar al paralítico de Betesda. Si yo leo Juan capítulo 8, me doy cuenta de que el Señor quiere mostrar su deidad al justamente confrontar a los judíos y al mostrar su preexistencia. Y de esa forma voy a darme cuenta cuál es el propósito del libro. ¿Sí? De esta forma es el contexto lejano. Acuérdense, ¿cuál es el contexto canónico? Pensar en toda la escritura, ¿verdad? En toda la Biblia. ¿Qué lugar ocupa el libro? En toda la Biblia. En el contexto lejano, pienso solamente en el libro. Del capítulo primero hasta el capítulo final. No me muevo de ahí. En el contexto lejano, de ahí no me muevo. Entonces, para entender bien el contexto lejano, debo leer todo el libro para entender su propósito. Ahora, tengo que saber de que no todos se mencionan específicamente, no todos los propósitos se mencionan específicamente. A veces está en un pequeño refrán, como en Jueces, capítulo 21-25. No le he puesto ahí en el ejemplo, pero se nos menciona el propósito allí, en medio de un refrán, que es justamente el pueblo de que se había alejado de Dios, se había olvidado de la ley de Dios, y se levantó una generación que no conocía a Dios.
Entonces el libro nos muestra lo que va a suceder si es que nos alejamos de Dios y nos olvidamos de su ley. A veces se evidencia por temas, ¿no? No se dice, esta carta te la escribí por esto y por esto. A veces Pablo simplemente va a mencionar temas, como en Colosenses, y va a hablar acerca de la supremacía de Cristo. En ningún momento Pablo dice, he venido a predicar de la supremacía de Cristo. Pero al hablar de la deidad de Cristo, constantemente está haciendo referencia a su supremacía. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta que yo me debo hacer es, ¿cuál es la estructura del libro? ¿Cómo se estructura? ¿Cómo se organiza el libro? ¿Cómo está correctamente definido, dividido? Para eso debo buscar la transición con la cual se desarrolla el libro. ¿Sí? Debo buscar la transición con la cual se desarrolla el libro. ¿A qué me refiero con la transición? Por eso es que debo leer todo el libro, ¿no? ¿Cómo el autor va a desarrollar este propósito? ¿Cómo el autor desarrolla su argumento? Recuerden que nuestra intención como exégetas, ¿cuál es? Encontrar la intención del autor. Y para eso debo estructurar o buscar de qué forma se estructura el libro. Así como una historieta. ¿Cómo se estructura? Inicio, nudo y desenlace. ¿Se acuerdan? Una historieta, el inicio que te comienza narrando la descripción, el nudo que es el clímax, el punto más emocionante, y el desenlace, cómo finaliza la historia. Las películas tienen esa estructura más o menos, ¿no? Un inicio, el punto más álgido y el desenlace, ¿no? Cómo termina. Hay secuelas, ¿no? Como la de Rápidos y Furiosos, que a veces termina así con una escena post-créditos que te deja con las ganas de querer ver la siguiente película. Ese desenlace no fue tan desenlace porque te abre el paso para la siguiente entrega de la película. Pero en el libro aquí que nos lee, por supuesto, por ejemplo, Marcos, acaba algo así, ¿no? Marcos no tiene un final específico. Marcos tiene un final muy sorpresivo. Ya vamos a ver cuando analicemos Marcos. Vamos a ver, por ejemplo, en Gálatas, que podemos hacer una división en 3 partes en el libro de Gálatas. Gálatas tiene 6 libros. Podemos dividirlo en 3 partes. Capítulo 1 y 2, capítulo 3 y 4 y capítulos 5 y 6. Y de esa forma puedo hacer mi bosquejo rápido. Debo encontrar el propósito. ¿Cuál es el propósito del libro de los Gálatas? Lo encuentro en el primer capítulo. Me sorprende que tan rápido se hayáis alejado de la fe. O mejor dicho, ¿quién los fascinó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los engañó? Dice Gálatas. Entonces, el propósito de Gálatas, por ejemplo, es defender el evangelio de la justificación por la sola fe. Pablo defiende el evangelio de la justificación solo por fe. ¿Sí? Los primeros 2 capítulos vemos cómo Pablo la defiende personalmente. En el capítulo 3 y 4 la vemos cómo Pablo la defiende teológicamente. El capítulo 3 y 4 son los versículos más teológicos y doctrinales de la defensa de la fe, o de la salvación, o de la justificación por fe. Y el capítulo 5 y 6 nos muestra cómo se aplica prácticamente esta justificación por fe. ¿Sí? En Gálatas 5 y 6. Se nos muestran los frutos del Espíritu Santo, se nos muestra de que una de las maneras de vivir en libertad es amándonos los unos a los otros, sirviéndonos por amor. Y ahí está cómo se evidencia la justificación por fe. ¿De acuerdo? Repasamos los 4 puntos. En primer lugar, leer el libro completo. ¿Sí? Lee el contexto, léelo de forma general. En segundo lugar, estudia el contexto histórico. Haz todas las preguntas que
has anotado y que igual yo voy a compartir la grabación como las diapositivas de esta clase. En tercer lugar, medita en el contexto, estudia el contexto histórico, medita en el contexto canónico. Para eso tienes que saber de que la revelación vino de forma progresiva y que debes meditar en la intertextualidad. En cuarto lugar, piensa en el contexto lejano. Piensa cuál es el propósito del libro. Busca cuál es el propósito del libro. ¿Cuál es la estructura del libro? ¿Sí? Siguiente. Y punto final. Identifica el contexto inmediato. Nos hemos dado cuenta cómo hemos pasado del contexto histórico, ¿no? Estudiando por medio de las preguntas, a meditar en el contexto canónico, a pensar en el contexto lejano y a identificar el contexto inmediato. Ya que es ya más sencillo. Una vez que ya tengo todo ello aquí, yo he ido de más a menos. De más, y ese es el paso a seguir. Irnos de más a menos. ¿Sí? O sea, primero ten tu pasaje listo, ¿no? Ten tu pasaje claro. Y una vez que tengas tu pasaje, vas abordando de más a menos. ¿Cuál es el tema de toda la Biblia? El tema central de toda la Biblia, hablar del reino de Dios, para que contemplemos su gloria como parte de su reino. Perfecto. ¿Cuál es el propósito del libro? ¿No? Mi contexto lejano. Y ahora, ¿cuál es mi contexto inmediato? Para eso, ¿qué debo hacer? Debo ya tener el alcance, ¿no? O sea, debo tener mi propósito del libro, ya lo debo tener escrito. Para hallar mi contexto inmediato, debo tener mi propósito específico. Ya, lo tengo aquí anotado. En el caso de Gálatas fue defender el evangelio de la justificación por la sola fe. Ahí ya tengo anotado. Tienes que escribir tu propósito. Escribir tu propósito. ¿Para qué? Para que tengas todo muy bien detallado. Para que no digas, ay, verdad, ¿cuál era la fecha? ¿Cuál era el autor? ¿De qué estaba hablando? ¿Cuál era el contexto? Todo eso lo debes tener anotado. ¿Sí? Sí, pero ya está acá en la Biblia de estudio. No importa, tú sintetízalo. Tú resúmelo. No seas partidario de lo fácil, porque lo que fácil recibes, también fácil se va. Si quieres aprender bien estas verdades profundas, estúdialas, esfuérzate en conocerlas. Ah, su Juan Diego, es que se me hace complicado. Yo no fui tan bueno en el colegio. Pídele ayuda al Señor, hermano, porque yo tampoco fui tan bueno en el colegio. Así que pídele ayuda al Señor. Tenga al alcance el propósito del libro. En segundo lugar, lee el pasaje para encontrar la idea central. ¿Sí? Lee el pasaje, lee tu pasaje que vas a estar meditando para que encuentres la idea central. ¿Cuál es la idea central de tu pasaje? Siempre se va a definir con verbos, ¿no? Por ejemplo, el propósito de Gálatas, defender. Ok, defender. Ahora, ¿cuál es la idea central de Gálatas 5? De Gálatas 5. Enseñar que la naturaleza del amor se concentra en servir a mi prójimo. Enseñar que la naturaleza del amor se concentra en servir a mi prójimo. Allí tengo mi idea central. Siempre se va a definir con verbos. Y verbos en infinitivo, o sea que terminen en ar, o ir. Buscar, mostrar, reflejar, enseñar. La gran mayoría de verbos son esos. Para que yo tenga claro, ¿no? Y de esa forma estoy trazando correctamente la palabra de Dios. En el caso de Primera de Reyes, me puedo dar cuenta que el propósito es mostrar que los fracasos de los reyes de Israel los guió al exilio.
guió a la nación al exilio. Ese es el propósito de Israel, perdón, de Reyes. Luego, tienes que observar los párrafos anteriores y posteriores. ¿Para qué? Para ubicarnos correctamente. ¿Sí? Por ejemplo, si estoy leyendo Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿qué debo hacer? Leer el versículo 11 y leer el versículo 14, 12 y 14. ¿Quieres ubicarte mejor? Lees el 11 y lees el 15. Y una vez que ya tienes allí todos los párrafos ubicados, cuál es tu pasaje central, tu idea central y tu propósito, haces el bosquejo de tu pasaje. Y ahí tienes ya tu contexto listo. Cuando realizaste tu bosquejo. Una vez que hayas realizado tu bosquejo, tienes tu contexto terminado. Acá no has terminado el proceso de exégesis, has terminado solamente el contexto, así que no te emociones porque falta mucho todavía. Has terminado solo el contexto. Solo el contexto. Cuando hayas realizado tu bosquejo, terminaste la primera C. El contexto. Cuando realizaste tu bosquejo. ¿Qué es bosquejo, Juan Diego? El bosquejo es la forma de estructurar tu pasaje o el libro. La forma de estructurar. Es como un pequeño esqueleto en el que tú armas. Las piezas para que se vea bonito, para que sea entendible. Imagínense que tengamos en este momento nuestro cuerpo sin hueso, sin esqueleto. Seríamos como, ¿no?, una masa sin nada estable. Nos desparramaríamos, ¿verdad? Si no tuviésemos esqueleto. El bosquejo es como el esqueleto de nuestro estudio. ¿Sí? Le da forma, le da estructura. Imagínense que construyamos una casa y le quitemos las columnas, se cae. Ahora, no están como las columnas quizás, pero le da estructura, le da forma. ¿Sí? A lo que estamos estudiando, a lo que estamos viendo. Y aquí termino con esto. Antes de pasar al siguiente, esta es nuestra hermenéutica, ¿no? Hermenéutica literal y estudio gramatical. Quiero que recordemos, para despertar nuestras mentes, antes que se duerman, hermanos, recordar cuáles son los 4 pasos para estudiar la palabra de Dios, analizando el contexto, luego la observación, los principios teológicos y la aplicación. Hoy día, ¿qué hemos visto? Hemos terminado de ver el contexto. El contexto, ¿sí? ¿Cuántos tipos o cómo se divide el contexto literario en contexto canónico, contexto lejano y contexto inmediato? Eso vimos la semana pasada, ¿verdad? Contexto canónico, lejano, inmediato. ¿Cuál es el contexto que se encarga de ver tu texto a la luz de todo el libro? El contexto lejano. ¿Cuál es el contexto que se encarga de ver tu texto específicamente? El contexto inmediato. ¿Y cuál es el contexto que se encarga de ver tu texto a la luz de toda la Biblia? El contexto canónico. ¿Sí? ¿Cuáles son los 5 pasos para poder analizar el contexto de un texto bíblico correctamente? ¿Cuáles son los 5 pasos? A ver, sin mirar, sin plagiar, intentemos decirlo de memoria, ¿sí? Intentemos decirlo de memoria. A ver, vamos. Los que podamos ahí prender las cámaras, prendamos las cámaras para poder ejercitarnos. ¿Cuáles son los 5 pasos con los dedos de nuestra mano?
¿cuáles son los 5 pasos para que nosotros podamos analizar el contexto correctamente? En primer lugar, leer todo el libro. Leer todo el libro. Repite conmigo, leer todo el libro. Leer todo el libro. Así nomás, con micrófonos apagados nada más para no hablar todos a la vez y que me rompan el oído. Ahí nomás. Leer todo el libro. ¿Sí? Leer todo el libro. Allí, ¿qué puedo hacer? Buscar recursos. Una Biblia de estudio, un comentario. Puedo ir o dirigirme a la misma Biblia que tengo, porque puede tener un recurso al final del Apocalipsis. Puede tener allí un glosario que me pueda ayudar. Ya, ahí tienes. Leer todo el libro. En segundo lugar, no mires tus apuntes, hermano. A ver, segundo lugar, ¿cuál es? Estudia el contexto histórico. Histórico. Estudia el contexto histórico. ¿Cómo estudias el contexto histórico? ¿Cómo estudias el contexto histórico? Haciendo preguntas. Haz preguntas. Haz preguntas. ¿Qué preguntas? ¿Quién es el autor? ¿Cuándo se escribió? ¿Cuál es el contexto político, judicial, religioso, económico, arquitectural, agricultural, etcétera? Geográfico y más. Haz preguntas. Hazle preguntas al texto, ¿no? Para eso, una vez que hayas leído todo el texto, ya quizás algunas preguntas las puedes responder. Si te lees toda la carta a los Corintios, ¿quién le escribe? Pablo. ¿Cuándo le escribe? Puedo ubicarme en hechos para darme cuenta cuándo le escribe aproximadamente. Y ahí voy respondiendo. Luego, el tercer paso, ¿cuál es? Meditar en el contexto canónico. Para eso debo saber de que la revelación fue de forma progresiva. Cuando leemos Deuteronomio, yo no puedo leer Deuteronomio como si la Biblia se acabara allí. Tengo que saber de que en esa época Dios estaba revelando progresivamente. Entonces debo entender que en esa época existía un orden, como el Señor se iba revelando a su creación. ¿Sí? Eso es muy importante. Y en segundo lugar, la intertextualidad. Cuando leo el Nuevo Testamento, debo darme cuenta que lo que el Señor, o sea, lo que el Señor inspiró a los apóstoles a escribir en el Nuevo Testamento era porque les estaba haciendo recordar lo que ya estaba diciéndose o ya se había dicho en el Antiguo Testamento. Existe la intertextualidad. Medita en cómo cada texto se conecta con el Nuevo Testamento, se conecta con el Antiguo, porque creemos en el mismo Dios, aquel que no cambia, en el Dios inmutable. Cuarto paso es pensar en el contexto lejano. Para pensar en el contexto lejano, ¿qué debo hacer? Debo hacer básicamente 2 preguntas, ¿no? ¿Cuál es el propósito del libro? Y cómo se estructura el libro. Para hallar cuál es el propósito del libro, debo leerme todo el libro, ¿no? Y cómo se estructura, ver de qué forma lo puedo dividir el libro. Y en quinto lugar es identifica el contexto inmediato. Entonces ya cuando tengas tu propósito, identifica la idea central de tu texto, lee el versículo anterior, el versículo posterior o el párrafo anterior, el párrafo posterior y finalmente realiza tu bosquejo. ¿Sí? Y termino enseñándoles esto, un ejemplo de bosquejo. Aquí está. El bosquejo del libro de Tito, un libro corto, ¿no? Tito, que tiene 3 capítulos. Esta tarea yo la presenté en el seminario. Y aquí está. Pueden buscar Tito, a ver, pueden buscar Tito. Vamos a dirigirnos a Tito para que todos lo tengamos allí. Tito. 3 páginas. Algunos tienen, la tienen en 2. La mía, que es en letra grande, la tengo en 3 páginas. Algunos la tienen en 2 páginas. Listo. Ahora, no siempre se guíen de los títulos que aparecen allí en el mismo libro, porque pueden ser más profundos. Vemos la introducción al libro de Tito. ¿Sí? La introducción. Luego, ¿qué vemos? Del 1 al 4 vemos la introducción, pero algo más específico, me doy cuenta que el emisor de la carta saluda.
el autor de la carta. ¿Quién es el autor? Pablo. Pablo saluda del versículo 1 al versículo 3. Los está saludando. En el versículo 4, ¿a quién se dirige? A su receptor. ¿Lo menciona o no lo menciona? Lo menciona. ¿Quién es su receptor? Tito. Receptor de la carta. Ahí estoy diciendo mi bosquejo. No del texto, sino del libro. Estoy diciendo primero el bosquejo del libro. O sea, estamos aquí en el contexto lejano. Estamos pensando en el contexto lejano para luego dirigirnos al contexto, identificando el contexto inmediato. ¿Ya? En segundo lugar, encuentro el orden de la vida eclesial. Y esto va del capítulo 1, 5, del capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 3, versículo 11. Aquí encuentro el orden de la vida eclesial. O sea, hay un orden para que podamos aprender de eclesiología, cómo vivir como iglesia. Hay un orden y Tito lo muestra. El orden de la vida eclesial. ¿Sí? ¿Qué más? Del versículo 5 al 9, veo que Pablo le menciona a Tito la necesidad de nombrar ancianos. La necesidad de nombrar ancianos. Ahí puse nombramiento y necesidad de ancianos. Puede ponerse la necesidad de nombrar ancianos. Les he pasado tal cual yo lo hice para mi tarea, ¿no? Pero aquí ahora lo puedo corregir quizás. Básicamente lo mismo, pero puedo tener una estructura más sencilla para que me lo memorice. Siempre busquen eso, ¿no? La forma de memorizarlo, los propósitos, los contenidos. Nombramiento y necesidad de ancianos. Del versículo 10 al 16, habían problemas en la iglesia. Pablo le da la solución o la instrucción que debe hacer. A los contumaces se les debe tapar la boca, dice en el versículo 11. Debemos exhortarlos, callándolos. Luego, en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 15, ¿qué encuentro? La importancia de la sana doctrina. La importancia de la sana doctrina. Ahí se puede especificar más, ¿ah? A las mujeres, a las ancianas, etc. Pero estamos haciendo un bosquejo general de Tito, ¿no? Un bosquejo pensando en el contexto lejano. En el capítulo 3, ¿qué encuentro? El carácter del cristiano en el mundo, en los primeros 3 versículos. ¿Cómo debe ser nuestro carácter en el mundo? Sujetándonos a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades, y estando siempre dispuestos para toda buena obra, no difamando a nadie, no siendo pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, éramos rebeldes, extraviados. Entonces nos recuerda la razón por la cual debemos ser respetuosos. En el versículo 4, del 4 al 11, se nos muestra la razón de nuestro comportamiento, la razón o las razones para vivir en sana doctrina. Y ahí está. Pero cuando antes éramos malos, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, Dios nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Ahí está la razón para vivir esa doctrina. Versículo 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Evita las cuestiones necias, las contenciones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Luego encontramos la conclusión en el capítulo 3, versículo 12 al 14, y en el 15, la bendición final. Es el bosquejo de Tito. El bosquejo de Tito. Este es un contexto lejano. Ahora, si quiero mi contexto inmediato, debo irme a uno de estos puntos y hacer el bosquejo de este punto, de esa frase, de esa oración.
Por ejemplo, si quiero hablar del carácter del cristiano en el mundo, puedo bosquejarlo. ¿De qué manera? Puedo poner el carácter para con las autoridades. En segundo lugar, ¿por qué digo autoridades? Porque dice, recuérdenles que se sujeten a los gobernantes, ¿verdad? Entonces puedo poner, si yo quiero predicar Tito 3, del 1 al 3, ya sé cuál es la idea central, enseñar el carácter del cristiano en el mundo. ¿Se dan cuenta? Debo mostrar, ya sé que es el carácter del cristiano en el mundo. Ahora quiero hacer mi bosquejo inmediato, mi bosquejo específico del carácter del cristiano en el mundo. Entonces puedo poner el versículo 1, 3:1. El carácter con las autoridades, ¿no? Mi carácter con las autoridades. ¿Cómo debe ser mi carácter? Siempre obediente y siempre dispuesto a toda buena obra. ¿Lo observan ahí? ¿Se dan cuenta? En Tito 3. No se duerman. Vale la pena esto, vale la pena, hermanos. ¿Saben qué? Es gratis, ¿ah? Valórenlo porque si no les cobro la próxima. 2. Versículo 2. El carácter del cristiano, ya no solamente con las autoridades, sino para con todos los hombres. Lo dice al final del versículo 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, miren, el texto me muestra cómo debe ser mi carácter para con todos los hombres. ¿Cómo debe ser mi carácter con todos los hombres? Debo ser amable y lleno de mansedumbre. ¿Qué no debo ser? Un difamador y un pendenciero. ¿Se dan cuenta? Mi carácter para con los demás hombres. Y en el versículo 3, ¿cómo era mi antiguo carácter? ¿Cómo era mi antiguo carácter? O mi carácter antes de ser regenerado. Y de esa forma bosquejé. ¿Se dieron cuenta? Hallé mi contexto inmediato. Mi bosquejo inmediato, ya lo acabo de mencionar. Mi contexto inmediato es el carácter del cristiano en el mundo. Mi idea central es enseñar o mostrar el carácter del cristiano en el mundo. Y de esa forma hallé mi contexto. ¿Se dan cuenta? Ya luego de esto viene la observación. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes. ¿A qué se refiere con los gobernantes y autoridades? A ver, vamos a ir al diccionario, a ver qué significa tal palabra. Eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Hoy hemos terminado lo que significa el contexto. Comenzamos viernes, hemos terminado sábado, amados hermanos, pero lo vale. La palabra de Dios lo vale. Sí, amados hermanos, todo nuestro esfuerzo, si estamos cansados, si venimos de un largo día, el Señor lo vale. Él es digno. Así que aquí les dejo, hermanos, estas diapositivas. Aquí hemos llegado al fin del contexto, ¿sí? Ya hemos aprendido lo que es el contexto. Así que les pido que por favor puedan tener esto muy bien grabado en sus corazones, en sus mentes, y lo podamos sobre todo llevar a la práctica, ¿sí? Quería pedirle a mi hermanito Felipe que pueda guiarnos en oración, pero creo que se le ha acabado la batería, así que agradezco la prudencia de cada uno que tiene allí bien cargados sus celulares para que les haya durado casi 2 horas. Así que, hermanos queridos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque nos ha dado su palabra para que la estudiemos, la comprendamos y la vivamos. Dios es bueno.